esta mañana es el Evangelio eterno. No sé si tú ya tenías este conocimiento, que el Evangelio no es temporal. Es decir, la salvación es eterna. El Evangelio es eterno. Es desde que el Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario hasta la eternidad. Porque el que pagó no fue una persona mortal, fue Jesucristo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesucristo, Dios mismo en la persona de Jesucristo, Dios eterno. Amén. Él fue el que pagó ese precio, y por eso el Evangelio es eterno. Gloria a Dios. Pero hay mucho que hablar del Evangelio, muchos puntos que tratar del Evangelio, pero hoy quiero hablarte acerca del propósito del Evangelio. Hemos pensado y hemos llegado a entender que el propósito del Evangelio y el propósito por el cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario es porque nos ama. Sí, es cierto que nos ama, Dios nos ama, pero antes de amarnos a nosotros se ama a Él. Entonces el Evangelio, el verdadero propósito del Evangelio es por amor a Él mismo. El Evangelio es por Dios. Amén. Y los beneficiados somos nosotros, todo el que lo escuche y que lo crea. No que sea perfecto, que lo escuche y que lo crea. Amén. Esa persona recibe el beneficio del Evangelio. El propósito del Evangelio, como todo lo que Dios hace, tiene un propósito. Amén. Todo, Dios no hace las cosas por hacerlas. Todo está perfectamente bien trazado por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todo está bien diseñado en las Sagradas Escrituras. Todo está bien coordinado, aún con la iglesia. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la iglesia están en coordinación, en acuerdo. La iglesia de Jesucristo. Y el Evangelio, mi hermano, es un tema que es la base fundamental de nuestra fe, y eso es lo que vence al mundo, eso es lo que vence el pecado, eso es lo que vence las acusaciones de nuestro enemigo, nuestra fe, pero en el Evangelio. Amén. Y el Señor tiene un propósito en todo lo que Él hizo. Vamos a darle lectura a un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 24 y 25. Prácticamente este pasaje contiene todo el Evangelio. Hay muchos textos muy populares, como lo es San Juan 3:16 y también lo que es Isaías capítulo 53. Pero este pasaje de Romanos capítulo 3 versículo 24 contiene a Juan 3:16 y contiene a Isaías capítulo 53. Y ya que es un pasaje con una relevancia muy importante, mi hermano, vamos a darle lectura, vamos a considerar cada una de las palabras que vienen en este pasaje, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a entender y vamos a creer, y nuestra vida como cristianos va a cambiar. Amén. Gloria a Dios, porque ese es el propósito de Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Si te fijas aquí, el texto nos dice el para qué del Evangelio.
Dice para manifestar su justicia. Dios es justo. No hay nadie sobre la faz de la tierra que sea más justo que Dios. No lo hay. Y Dios, su plan de redención lo hizo para manifestar su justicia. Amén. Ese es el propósito del Evangelio. El mensaje central de la Biblia y el más importante, mi hermano, es el Evangelio. Todas las doctrinas, toda tu fe tiene que estar en armonía con el Evangelio. Este es el filtro, esta es la manera de comprobar una doctrina de Dios y cómo podemos darnos cuenta que una doctrina no es de Dios. Amén. Hay muchos movimientos, lamentablemente, desviando la fe de muchos sinceros, cristianos sinceros, que enseñan, mi hermano, que hay que añadirle a la salvación buenas obras. Eso es otro asunto. Dios, créelo, mi hermano, te ha santificado. Dios te regaló la santidad de Jesucristo. Es lo que necesitamos para ir con Él. Ahora tú me puedes decir, entonces puedo vivir como sea. No. Dios nos ha dado también una obra para que andemos en ella que se llama santificación. ¿Para qué es la santificación? Mi hermano, es para que te evites problemas. No para que seas salvo, para que te evites problemas. Porque el practicar el pecado nos perjudica, el pecado nos mete en problemas. Pero cuando nosotros nos apartamos del pecado, nos evitamos problemas. ¿Cierto o falso? ¿Cuál pecado no trae consecuencias fatales? Todo el pecado nos perjudica. Pero Dios ha preparado la obra de santificación con la ayuda del Espíritu Santo y su palabra para que nos evitemos problemas mientras vivimos nuestra vida cristiana, para que disfrutemos de la presencia de Dios, para que disfrutemos del amor de Dios, para que nuestro gozo esté puesto en nuestra salvación, porque ya hemos sido liberados. Amén. Amén. Entonces, mi hermano, vamos a analizar este texto. Voy a tratar de ser lo más breve posible, tomando en cuenta, mi hermano, que el que escucha y cree en el Evangelio tiene vida eterna, pero el que no cree, lamentablemente, va a ir a la condenación. El primer punto de este pasaje de nuestro texto bíblico es la justificación. Amén. Si estamos ahí, el primer punto es la justificación. ¿Qué es la justificación? La justificación es Dios declarando inocente al culpable. ¿Quién nos puede condenar? Cuando Dios te ha declarado inocente, no porque lo seas, porque alguien tomó tu lugar. Dios hace una declaración en su sabiduría. No hay quien pueda apelar a esa decisión que Dios ha tomado. A todo aquel que cree, Dios lo ha declarado universalmente y eternamente justificado. Esa es nuestra fe. Ese es el poder del Evangelio. Que si Dios te declara justificado, ¿quién te puede condenar? ¿Quién puede decir lo contrario? Si es el soberano el que está declarando que tú eres ya justificado. La justificación tiene que ver, mi hermano, con la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no solamente es un regalo. La gracia de Dios va más allá de un regalo, porque la persona que
que comete pecado delante de Dios merece la condenación eterna. Escrito está, porque la paga del pecado es muerte. No de los pecados, de uno solo, pero como pecamos infinidad de veces, no nos libraríamos de la condenación eterna. Y dice la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La gracia de Dios va más allá de tan solamente un regalo. Es un regalo que no merecemos. Nadie de los que estamos aquí merecemos la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque al contrario, lo que merecemos, y por causa de nuestros hechos mereceríamos la condenación. La gracia de Dios va más allá, es un regalo que no merecemos. Que lejos de merecerlo, Dios hace algo importante. Por eso es muy importante conocer la gracia de Dios, que yo no merezco la gracia de Dios, merezco el castigo, pero Él ha decidido regalarme algo que realmente yo no merecía: la justificación, cuando realmente merezco la condenación. Esa es la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie, haga lo que haga, merece ser justificado. Nadie. Es la gracia de Dios. Amén. Pero también aquí viene una palabra muy importante. Yo quise agarrar este pasaje de la Reina Valera, aunque es una versión un poquito antigua, pero viene de una manera traducida con más precisión. Y esta palabra tiene mucho significado: la redención. La redención es el medio para esta justificación, para que nosotros seamos o hayamos sido ya justificados. Hubo un medio, y el medio fue la redención. Ese es el medio como se hizo, como se llevó a cabo la justificación. La justificación soberana de Dios, donde Dios declara inocente al culpable y culpable al inocente, por medio de la redención. La redención es un pago que se hace, y el Señor agarra este ejemplo de los judíos. De esos tiempos había esclavos. Entonces un esclavo no era una persona libre, era un esclavo, y ese esclavo, para que pudiera ser liberado, se necesitaba pagar un precio. Amén. Y la Biblia dice que todo ser humano, antes de escuchar el mensaje de salvación, es esclavo del pecado. ¿Cierto? Amén, amén. Pero para que sea liberado de esa esclavitud, es necesario que alguien pague un precio. Y la redención es un pago que se hace por un esclavo. Jesucristo pagó el precio de nuestra liberación de la esclavitud del pecado, ya que sus consecuencias son fatales. Las consecuencias de ser esclavo del pecado sería la condenación eterna. Aquí, mi hermano, vamos de pasada. La vida es breve, es corta. Hoy estamos, mañana no sabemos si vamos a estar. Pasa tan rápido como cuando viene una neblina que está por un ratito, después ya no está. Pero Dios, mi hermano, tiene para nosotros la redención por la eternidad, donde ya no existe el tiempo, donde ya no estamos sujetos a sufrimiento, a tristezas, a dolor, a muerte. No, en la eternidad será una vida gloriosa. Pero para que nosotros estemos en esa vida y en la mansión celestial con nuestro Dios, se ha pagado un precio.
Jesucristo pagó el precio de nuestra salvación, dando su vida en la cruz del Calvario. Amén, amén. Ese es el precio que Él ha pagado. No ha sido gratis. Nosotros no podríamos. Imposible. También en este texto viene una palabra muy importante: propiciación. ¿Sabes, mi hermano, que en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios cometía un pecado, para Dios no castigar al pecador, era necesario que esa persona que había pecado ofreciera un sacrificio, un cordero? Entonces el cordero era puesto en el lugar del pecador para darle muerte al cordero y que el pecador no muriera. Entonces, como el plan de redención, mi hermano, el plan de salvación es un plan diseñado por Dios y ejecutado por su Hijo Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo, no con la ayuda de nadie más, con la ayuda del Espíritu Santo. Y Dios, teniendo en su propósito el liberarnos de la esclavitud del pecado, tenía que pagar un precio. Y como tenía que ofrecer un cordero sin mancha, sin contaminación, un cordero perfecto, Dios envió a su Hijo. Y claramente le dice a Juan el Bautista: he aquí, dice Juan el Bautista, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que va a ser ofrecido y que va a ser puesto para que se le aplique el castigo de la humanidad se llama Jesucristo. Por eso esta palabra que viene en este texto, mi hermano, es muy importante, la palabra propiciación. Es poner a alguien en lugar del culpable para que el culpable tenga la oportunidad de ser liberado, pero el que es puesto en su lugar no va a ser liberado, va a ser ejecutado. Y Dios puso a su Hijo Jesucristo. Eso es propiciación, poner a alguien en el lugar del pecador. ¿Hasta aquí está claro? Gloria a Dios. Por medio de la fe en su sangre, para que yo, para que tú, para que todos los que están escuchando y siguiendo esta transmisión puedan recibir el beneficio de esta propiciación. Hace falta algo: creerlo. Amén, amén. Hace falta creerlo. Yo sé que tú que estás aquí y has escuchado el Evangelio, lo has creído. Tú eres un hijo y una hija de Dios. No porque seas perfecto, porque alguien pagó un precio por ti. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alguien ocupó mi lugar. Si creemos que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario fue por mí, fue por ti, porque dice la palabra de Dios: por medio de la fe. Por medio de la fe, la persona recibe el beneficio de esa propiciación por lo que haga, no nomás porque lo crea, nada más porque lo crea. Así dice la palabra de Dios. Dios hizo el pago. Dios Padre, Él hizo el pago. Él puso a su Hijo, pero Él hizo el pago. Mucha gente piensa que los que le quitaron la vida a Jesucristo fueron los romanos. Fue Dios. Fue Dios. Porque Él puso a su Hijo.
Y ahorita vamos a ver más adelante. Jesucristo, fíjate, una vez que el Señor Dios Padre pone a su Hijo, entonces poniendo a su Hijo, pasó, mi hermano, algo sobrenatural, algo grande, algo poderoso. Para mí es algo glorioso. Y para ti, si lo crees, también. Porque Dios Padre poniendo a su Hijo, y cuando lo pone en el lugar del pecador, hace algo, mi hermano, algo poderosísimo, algo sobrenatural. Agarra el pecado de la humanidad y se lo pone a su Hijo. Y deja de voltear a ver al culpable con coraje, porque no sé si sabías que Dios se enoja porque la humanidad peca. No sé si lo sabías, pero Dios quiere que lo sepas. La ira de Dios está sobre el pecador. Es un sentimiento que la persona necesita cuando hay un sentimiento de coraje, desahogarse, cierto o falso. Dios necesitaba satisfacer su ira. Y si Dios descarga su ira sobre la humanidad, nada más imagínate, dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en las manos de Dios, de un Dios vivo. Pero Dios necesitaba descargar su ira y pone a Jesucristo en el lugar de nosotros para descargar su ira en Él y perdonarnos a nosotros. Yo no sé si alcances a entender esto, pero el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar a entenderlo y a creerlo, porque tú no eres para perdición, sino para salvación. Por eso estás aquí, por eso estás escuchando este mensaje, el más importante de toda la Biblia. Dios Padre hizo este plan de redención. Fíjate lo que dice el texto. Todo este plan divino de Dios fue para manifestar su justicia. Pudiéramos decir, para salvarnos porque pobrecitos estábamos perdidos. No, pobrecitos, merecíamos el castigo por cometer el pecado. Pero Dios hizo todo este plan de redención, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, con un propósito, es manifestar su justicia, porque la palabra de Dios nos enseña que uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Y si Dios no hace justicia sobre el pecado, Dios sería ¿qué? Injusto. Si Dios deja libre al pecador y no lo castiga, Dios sería ¿qué? Injusto. Entonces era necesario que Dios manifestara su justicia, lo cual ya había anunciado por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Se había anunciado con anticipación, de acuerdo a todo lo que simbólicamente se hacía cuando cometían un pecado. Era necesario que el pecado fuera trasladado al Cordero para ejecutarlo de una manera, simbólicamente hablando, representaba la justicia de Dios. Amén. Y aquí dice bien la palabra de Dios, mi hermano, no es algo que me estoy inventando. Dice nuestro texto, ¿sí estás ahí? Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjate, aquí dice el para qué del plan de redención, el para qué Jesucristo fue a la cruz del Calvario, el para qué Él cargó por nuestros pecados, para qué, principalmente para manifestar su justicia, y como consecuencia nosotros recibimos la salvación. Pero primero es porque Dios se ama a Él mismo, es para gloria de Él mismo, es por amor a Él mismo, es para manifestar su justicia. Amén. Es por Él y para Él. ¿Lo creen, mi hermano? Que al
esta justicia. Y te voy a poner un ejemplo bien breve. Mucha gente piensa que con tan solamente arrepentirse de sus pecados ya no hay castigo, ya todo está bien. Pero con Dios es diferente, mi hermano. Y también aquí en la tierra, si a un delincuente lo agarra porque cometió un delito, porque robó, porque secuestró, porque mató, porque violó, porque hizo algo indebido, lo llevan a la justicia. Y si esa persona le dice al juez, le dice, ¿sabe qué, señor juez? Me arrepiento de haber hecho todo lo malo, todo lo que hice. El juez le va a decir, como ya te arrepentiste, pues estás libre. ¿Será así? No es así. Le va a decir, está bien que te arrepientas, que no lo vuelvas a hacer, pero como ya lo hiciste, hay un castigo para ti. Entonces, con solamente arrepentirse la persona no era suficiente. Dios tenía que manifestar su justicia. ¿De qué manera? Aplicando un castigo por el pecado. Y en vez de aplicarlo en nosotros, Dios en la cruz del Calvario descargó su ira sobre su Hijo y hizo justicia en Jesucristo por causa de nuestras injusticias. Dios ha manifestado a través del Evangelio su justicia. Dios es justo. Dios ya hizo justicia por los pecados de la humanidad. Dios ya descargó su ira en Jesucristo. Por eso, mi hermano, si no es a través del Evangelio que podemos ser salvos, ¿de qué otra manera? No hay otra manera. Este Evangelio es el mensaje central de la vida, y la salvación se recibe por fe en el Evangelio, en la justicia de nuestro Dios, que hizo en justicia en la persona de Jesucristo. El Evangelio nos revela el amor de Dios. Dios se ama a sí mismo y por eso nos ama a nosotros. Dios nos revela también la gracia, una gracia que va más allá de nuestro entendimiento y a veces nos puede llevar a la incredulidad. ¿Cómo es que siendo yo como soy, Dios me pueda perdonar? Jesucristo haya dado su vida por mí en la cruz del Calvario. En eso consiste la gracia de Dios, en que yo sin merecerlo, en que tú sin merecerlo, Jesucristo ocupó tu lugar, recibió el castigo que nosotros merecíamos. Nos dio salvación, nos ha justificado, nos ha dado vida eterna. ¿Sí lo creen, mi hermano? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y de esta manera ha sido satisfecha su ira y ha manifestado su justicia, porque Dios es el que justifica. Él es el justo y el que justifica a todo aquel que cree en Él. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si tú crees en esta obra redentora de Jesucristo, ya no eres enemigo de Dios. Esa relación Jesucristo la restauró en la cruz del Calvario. Él en la cruz del Calvario te reconcilió con Dios. Ya no eres enemigo de Dios, eres amigo, eres hijo y hija de Dios. ¿Lo quieres dar un fuerte aplauso? Señor,